Siempre he tenido una imaginación grande, o al menos eso decía mi madre. Mi nombre es Mateo. Tengo 35 años. Vivo solo, o al menos eso creo, porque no puedo vivir con alguien. No quiero que sufran lo que yo he sufrido desde niño. Todo comenzó cuando tenía apenas 10 años. Era un niño como cualquier otro. Me gustaba jugar con mis amigos, con mis juguetes, disfrutar de todo. Mi mamá siempre se reía cuando me escuchaba hablar con mis juguetes o inventar historias sobre monstruos buenos y superhéroes invisibles. Yo creía que todos los niños hacían eso. Pero ahora, pensando en lo que pasó, tal vez mi imaginación no era como la de los demás. Todo comenzó una tarde normal, después de la escuela. El tipo de tarde tranquila que, en retrospectiva, parece demasiado perfecta, como si fuera la calma antes de la tormenta. Mi papá estaba en el garage, trabajando en algo que hacía un ruido metálico constante, y mi mamá preparaba la cena en la cocina. Desde la ventana abierta podía oler el aroma del estofado que siempre hacía los martes. Yo estaba en el jardín, rodeado de las figuras de acción que me gustaba imaginar como héroes invisibles e invencibles. Era mi momento de desconexión, un rato donde todo parecía simple. Pero esa tarde, todo cambió. Mientras colocaba una de las figuras bajo un arbusto, escuché una voz. Se escuchaba bajito, como un susurro, ¿sabes? Como si el viento estuviera hablando directamente a mi oído. Al principio no me asusté. Es más, sentí curiosidad. ¿Qué haces?, preguntó la voz, con un tono que no era del todo infantil, pero tampoco adulto. Miré a mi alrededor buscando el origen del sonido. Pensé que podría ser uno de los vecinos o quizás el viento juguetón. Pero la voz volvió a hablar, esta vez más clara, más insistente. Ahí, junto al árbol. Estoy aquí. Me giré hacia el gran roble que estaba en el centro del jardín. Era un árbol enorme, con ramas que se extendían como dedos largos y retorcidos, proyectando sombras de las ramas sobre el césped. Siempre me había gustado ese árbol, pero ahora parecía diferente, más oscuro, más imponente. Fue entonces cuando lo vi. No era una persona normal. De hecho, no parecía humano en absoluto. Era una figura oscura, como si estuviera hecha de humo o sombras que siempre estaban en movimiento. No tenía rostro, pero algo en su forma me hizo sentir que me miraba directamente. ¿Quién eres?, pregunté y mi voz apenas si se escuchaba. Soy tu amigo, Respondió y su voz sonó cálida, como si quisiera tranquilizarme. Realmente no recuerdo exactamente qué más hablamos ese día. Sé que cuando mi mamá me llamó para cenar, me sentí diferente. Era como si hubiera compartido un secreto, un momento íntimo, con alguien que acababa de conocer. Esa noche, cuando me acosté, pensé en la figura bajo el árbol. Me repetí a mí mismo que solo había sido un juego, que mi imaginación me estaba jugando una broma. Pero no fue así. La figura regresó al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. No tenía nombre, claro está, así que yo le puse uno. Sombras.
Sombras se convirtió en mi amigo más cercano. No era como los demás niños de la escuela, que a veces se burlaban de mí o ignoraban mis ideas. Los otros niños parecían demasiado ocupados compitiendo entre ellos, mientras que Sombras siempre estaba ahí, dispuesto y listo para escucharme. Él nunca se reía de mí, ni siquiera cuando le contaba los secretos más absurdos o los miedos más pequeños. Eres diferente. Por eso me gusta hablar contigo, me dijo una tarde, mientras yo intentaba construir una fortaleza de ramas en el jardín. Su voz siempre tenía algo reconfortante, como si hablara directamente a la parte de mi cerebro que necesitaba aprobación. Me hacía sentir especial de una forma que nadie más lo lograba. Al principio, todo era inocente. Jugábamos a las escondidas, aunque él nunca se movía del árbol. Decía que tenía un poder especial, que le permitía esconderse a simple vista. Solo los que me necesitan pueden verme, me explicó una vez. Y aunque no entendí del todo, no quise parecer tonto. Así que simplemente asentí y seguí jugando. Me reía de sus ocurrencias y le seguía el juego, disfrutando de la compañía que no encontraba en la escuela. Pero con el tiempo, esos juegos comenzaron a cambiar. Una tarde, mientras intentaba explicarle un problema que había tenido con uno de mis compañeros de clase, su tono cambió. ¿Te molesta ese niño? Preguntó, pero su voz era más baja de lo habitual, casi como un susurro que se llevaba el viento. Sí, un poco. Siempre se burla de mí, admití pateando una piedra en el césped. Sombra se inclinó, como si quisiera acercarse más a mí, sin abandonar su lugar junto al árbol. Hey, puedo arreglar eso. Solo dime qué quieres que haga. Me reí nervioso, pensando que estaba bromeando, pero algo en su tono, en la forma en que las sombras de las ramas parecían alargarse hacia mí, me hizo sentir incómodo. No hace falta. Todo está bien, dije rápidamente. Sombras no insistió, pero esa noche no pude dejar de pensar en lo que había dicho. Fue la primera vez que sus palabras me dieron miedo, aunque no sabía exactamente por qué. Pero al día siguiente, Lucas no vino a la escuela. La noticia llegó como un rumor al principio, algo que los niños susurraban en los pasillos mientras miraban alrededor con ojos grandes y curiosos. Finalmente, la maestra lo confirmó. Lucas había tenido un accidente en su bicicleta mientras regresaba a casa. Se había fracturado el brazo y no podría volver por algún tiempo. El accidente de Lucas fue más que una simple caída. Fue un incidente rodeado de detalles que parecían desafiar cualquier explicación lógica. Lucas iba en su bicicleta por el mismo camino que tomaba todos los días al volver de la escuela. Era un tramo sencillo, sin curvas peligrosas ni tráfico intenso. Pero esa tarde, algo fue diferente. Los vecinos que lo vieron pasar mencionaron que su bicicleta parecía tambalearse, como si algo estuviera jalándola hacia los lados. Uno de ellos, un anciano que vivía cerca del parque, juró haber escuchado un sonido extraño antes del accidente. Era como un susurro, dijo más tarde, como si alguien estuviera riéndose, pero no había nadie ahí. Según los testigos,
Lucas intentó frenar justo antes de llegar a una pendiente empinada, pero el freno no funcionó. A pesar de que su bicicleta estaba en perfectas condiciones, la última vez que la usó. Algunos dijeron que lo vieron girar la cabeza hacia atrás, como si estuviera mirando algo o a alguien que lo perseguía. En el momento en que perdió el control, Lucas gritó, pero no fue un grito de dolor o sorpresa. Fue un grito lleno de puro terror, como si hubiera visto algo que nadie más podía ver. La bicicleta cayó al suelo y Lucas salió despedido hacia una pila de escombros que estaba junto al camino. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para fracturarle el brazo y dejarlo inconsciente por algunos minutos. Esa misma tarde, los padres de Lucas revisaron la bicicleta. Todo estaba en orden. Los frenos funcionaban perfectamente. Las ruedas estaban intactas. No había explicación para lo que había pasado y solo se añadió todo esto añadió un aire más siniestro al accidente. Era raro. Cuando escuché la historia en la escuela, me dio más miedo. Aunque nadie lo dijo en voz alta, era como si algo más hubiera intervenido esa tarde. Algo que no debía estar allí. Justo esa tarde, Sombras estaba esperándome en el jardín, como siempre, junto al árbol, inmóvil, pero con un aire de satisfacción que me heló hasta los huesos. Ahora, su figura parecía más nítida, como si el aire a su alrededor estuviera más oscuro y me permitiera verlo con más claridad. ¿Ves? Ya no te molestará, dijo con un tono que casi sonaba orgulloso. Me quedé inmóvil, mirándolo, tratando de encontrar palabras. Intenté convencerme de que todo era una coincidencia, que no había conexión entre lo de que hizo Sombras o lo que dijo y lo que le pasó a Lucas. No fue mi culpa, dije en voz baja, más para mí mismo que para él. Sombras inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome. Por supuesto que no. Solo fue el destino, dijo alargando las palabras como si fueran una broma que yo no entendía. Quise evitarlo, pero no pude. Siempre sabía cómo encontrarme, siempre estaba allí, como si formara parte del aire que respiraba. Durante el resto del día, su voz resonaba en mi cabeza, recordándome que ahora no tendría que preocuparme ya por Lucas. Esa noche, me acosté con la sensación de que algo estaba cambiando, de que Sombras no era solo un amigo imaginario. Pero aún no podía aceptar la verdad. Él estaba empezando a controlar partes de mi vida que ni siquiera yo entendía del todo. A partir de entonces las cosas comenzaron a salirse de control. En casa, mi mamá y mi papá empezaron a pelear más seguido. Cosas pequeñas, como platos que se caían de las manos de mi mamá sin explicación o luces que parpadeaban de forma errática, parecían irritarlos. Yo solo intentaba ignorar, pero Sombras siempre me recordaba que podía arreglar todo si yo quería. Puedo hacer que tus padres se lleven mejor. Solo pídemelo. No, respondí, pero mi voz temblaba. ¿Por qué no? Soy tu amigo. ¿Acaso no confías en mí? No sabía cómo explicarlo, pero cada vez que decía que no, sentía que algo se rompía entre nosotros, algo que no debería romperse.
Una noche, mis papás discutían en la cocina mientras yo me escondía en mi cuarto, con las cobijas hasta la cabeza. Fue entonces cuando lo escuché dentro de la habitación. No tienes que soportar esto. Yo puedo ayudarte. Mi corazón casi se detuvo. Sombras estaba allí, pero esta vez no junto al árbol, estaba en mi cuarto. Su figura negra recortada contra la luz tenue del pasillo. No quiero tu ayuda, le dije, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Él se rió, una risa baja que parecía vibrar en las paredes. Oh, pero ya me la pediste. Desde esa noche no podía ignorar a Sombras. Había algo diferente en él, algo que antes no estaba ahí. Ya no parecía el amigo imaginario que me hacía compañía bajo el árbol. Ahora su presencia era constante, no la podía evitar, como si fuera parte de la casa. Comenzaron los accidentes. Primero fueron cosas pequeñas. Una lámpara que se caía al suelo sin razón, cuadros que se torcían en las paredes. Pero luego, las cosas se pusieron más feas. Una tarde, mi mamá se resbaló en la cocina. El golpe no fue grave, pero cuando la ayudé a levantarse, me miró con una expresión que nunca había visto en ella. Y esa expresión era de miedo. ¿Por qué dejaste esa agua en el suelo?, me preguntó con una voz tensa. No fui yo, respondí, y era cierto. Pero al mirar hacia la esquina lo vi. Sombras estaba allí, inmóvil, como si estuviera disfrutando el momento. Esa noche, mis papás discutieron nuevamente, pero esta vez fue diferente. No era como las peleas habituales sobre dinero o tareas domésticas. Había una violencia en sus palabras que nunca había escuchado antes. Sus voces eran tan fuertes que sentí como si las paredes vibraran con cada grito. Siempre tienes que controlarlo todo, gritó mi mamá. Su voz desgarrada por el enojo. ¿Y tú? Nunca haces nada bien, respondió mi papá con un tono tan frío. Las palabras que se dijeron fueron horribles y muy hirientes, más parecidas a cuchillos lanzados con intención de herir que a simples frases de una discusión. Escuché ruidos fuertes, el estruendo de algo rompiéndose, tal vez un plato o un vaso lanzado contra la pared. Me encerré en mi cuarto, apretando las manos contra mis orejas para no escucharlos, pero las voces se filtraban a través de las paredes como si estuvieran en mi propia cabeza. De repente, un golpe seco resonó desde la sala. Un silencio pesado cayó sobre la casa, tan denso que apenas podía respirar. Me quedé inmóvil, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Entonces, el sonido de un sollozo rompió el silencio. Era mi mamá. No quería salir, pero algo me empujó a abrir la puerta. Al asomarme al pasillo, vi a mi papá de pie, su rostro rojo de ira, mientras mi mamá se agarraba la cara con las manos, su cabello desordenado y el suelo a su alrededor lleno de vidrios rotos. En ese instante, algo se movió en las sombras al final del pasillo. Sombras estaba ahí, observando, disfrutando del caos que había sembrado. Puedo detener esto, dijo Sombras.
Yo me asusté porque él se movió tan rápido hacia donde estaba parado en la habitación. No, no quiero tu ayuda, le dije. Él inclinó la cabeza como si estuviera estudiándome. ¿Por qué sigues resistiéndote? Lo que quiero para ti es bueno. No lo es, no es bueno, solo me estás haciendo daño, solo estás haciéndonos daño. Ay, su risa resonó en toda la habitación, un eco que parecía venir de todas partes. El aire de repente se volvió helado y las luces comenzaron a parpadear. El daño es necesario. Todo tiene un precio. Pequeño. Incluso la felicidad. Al día siguiente, mi papá no volvió a casa. Mi mamá lloraba en la sala, hablando por teléfono con alguien, pero no podía escuchar lo que decía. Solo sabía que algo se había roto entre ellos, algo que ya no se podía arreglar. En la escuela, los niños comenzaron a alejarse de mí. Decían que daba miedo, que cosas raras pasaban cuando yo estaba cerca. Mis maestros también parecían nerviosos, siempre mirándome de reojo, como si estuvieran esperando que algo explotara. Una tarde después de clases, intenté hablar con mi mejor amigo, Bruno. Quería contarle lo que me estaba pasando, pedirle ayuda, pero antes de que pudiera decir algo, él me miró con los ojos llenos de miedo. No quiero estar cerca de ti, Mateo. Siempre pasan cosas malas cuando estás aquí. Sus palabras me dolieron más de lo que yo esperaba. Cuando llegué a casa, Sombras me estaba esperando, sentado en mi silla, como si fuera dueño del lugar. Todos te abandonan, ¿verdad? Su tono claramente era burlón. ¡Cállate! Ey, pero yo no lo haré. Yo siempre estaré aquí para ti. Grité. Un sonido desgarrador que parecía romper el silencio de la casa. Mi mamá subió corriendo, abriendo la puerta de golpe. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes?, preguntó y su voz temblando. Es que él está aquí, mamá, siempre está aquí. Ella me miró confundida y entonces supe la verdad. Ella no podía verlo, nadie podía verlo, únicamente yo. Esa noche tomé una decisión. Salí al jardín con una linterna y me acerqué al árbol donde todo había comenzado. ¿Por qué me elegiste?, grité al aire. Sombras apareció entre las ramas. Su figura más grande que nunca, como si el árbol mismo lo estuviera sosteniendo. Porque me necesitas. Todos necesitan algo. Y yo siempre escucho. Quiero que te vayas. Él rió. Un sonido que parecía sacudir la tierra bajo mis pies. ¿Irme? No puedo irme, pequeñito. Tú me trajiste aquí. Y mientras me necesites, siempre estaré contigo. De repente sentí un peso en mi pecho, un ahogo que me hacía difícil respirar. La luz de la linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Y entonces lo entendí. Sombras no era mi amigo, nunca lo fue. Él era parte de mí ahora, algo que yo había dejado entrar sin saberlo. A veces me pregunto si alguna vez seré libre de él, pero incluso en los momentos más tranquilos, cuando todo parece normal, siento su presencia en las esquinas, en las sombras que se alargan al atardecer. Ha sido muy difícil vivir con esto.
En ocasiones siento que estoy loco, pero también sé que no es así. Es por eso que decidí vivir solo. Soy un hombre adulto, pero lo que vino a mí en mi niñez me tiene atrapado. Y quizás sea así para toda la vida, a menos que pronto deje de existir. Cuéntenme, ¿qué harías si descubrieras que tu peor enemigo no está allá afuera, sino dentro de ti? Esta es una adaptación de Vic LT. Suscríbete, es completamente gratis, comparte este video con todo el mundo y tenemos una cita muy, muy pronto. Justo al caer la noche.